Amigos, amistad de Puebla La Mies, saludos nuevamente acá desde Rancho Agua Viva, kilómetro 20 de la carretera Ensenada a San Felipe, al Mar de Cortés, en donde Fernanda y yo con mucho cariño estamos sirviendo, ella parcialmente, yo completamente desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche como directores ministeriales de un instituto bíblico muy lindo en donde tenemos personas indígenas, tojolabales, huicholes, mixtecos, triquis, etc. Y es uno de los elementos que más me emocionan de estar participando aquí en Agua Viva Educación en los institutos bíblicos. Y aquí vivimos, es un rancho, aquí desayunamos, comemos, cenamos, tenemos devocionales. El fin de semana sí tenemos la oportunidad de irnos a nuestra casa y convivir con nuestro hijo Daniel, que está muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí estamos en casa, en este estudio improvisado y estudio de filmación para poder estar con ustedes en este gran evento, este congreso anual Israel, el reloj de Dios, que sus pastores Francisco y Pili Ramírez, junto con todo el equipo de liderazgo que ya han desarrollado ahí en la Mies, han tenido bien sostenerlo. Ahora sí que contra viento y marea, y aún en estos tiempos de pandemia aquí estamos, gracias a Dios. De paso queremos aprovechar y hacer un pequeño reconocimiento y mensaje de gratitud por la ofrenda que con la que nos apoyan mensualmente, una ofrenda que nos llega a través de el amor de ustedes hacia Israel y el amor de nosotros a enseñar a la iglesia de este nuevo Israel, de este hermano poco conocido, hermano que por siglos ha vivido el rechazo. Israel yo lo considero nuestro hermano, no obstante aún no confiesan que Jesús es el Mesías de ellos. Los considero hermanos porque la puerta a la salvación de parte de Dios está abierta, nunca se ha cerrado, porque el Evangelio, Jesús vino en Romanos 15:8 a ser siervo de la circuncisión, y en Gálatas 4:4 dice que habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley. Y pues es Israel quien está bajo la ley. Por lo tanto, uniendo todo este pequeño comentario de introducción, sí los considero mis hermanos porque para Dios son su pueblo, es Dios el que juzga su deslealtad, es Dios el que juzga sus adulterios espirituales, es Dios el que juzga y no yo. Yo no tengo por qué juzgarlos, y cualquiera que proceda de estas raíces va a tener mi gracia, mi favor, y estaré listo para predicarles que Jesús, conforme a Isaías 53, sí es el Mesías, sí es el Hijo de David esperado. Pero bueno, gracias por sus ofrendas, las recibimos, nos son gratas, muy útiles también. Vamos a entrar entonces en materia, en este Israel, reloj de Dios de este año, Romanos 11:15, que ya en la charla anterior empezamos a desarrollar, porque si su exclusión es la reconciliación
del mundo con Dios, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y compartía yo abiertamente, cómodamente con ustedes, que 4 palabras me resaltan de este verso: la exclusión y la admisión. Exclusión, que significa sacar; la admisión, que significa recibir. Son opuestas. La exclusión de Israel, Dios la declara temporal, no la declara definitiva, y declara que hay un propósito en ese tropiezo temporal. Hay un propósito, el cual es usted y yo, gentiles, no judíos, no entrenados bajo la ley, podamos entrar a esta salvación cuando se nos predica el Evangelio de Jesús, que murió y resucitó conforme a las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, para que podamos tener perdón de pecados y salvación. Entonces, Israel fue excluido temporalmente, ha tropezado temporalmente, mas no definitivamente. Y esta exclusión, cuando Pablo al mismo tiempo, en el mismo verso, habla de una admisión, la exclusión para nosotros, veíamos en la charla anterior, que como somos muy dados a razonar las cosas, es fácil para nosotros entender que Dios excluya a Israel porque son rebeldes, son necios, son duros de corazón, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Inclusive Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y ahora Romanos 11:15, fueron excluidos. Todo esto nos es muy fácil porque hay un mecanismo de razonarlo y encajan bien las cosas. Pero qué interesante es aquí el reto. ¿Cómo es que Pablo dice que hay una admisión? Está sugiriendo que van a ser admitidos de nuevo. Y ahí nuestra razón no entra. No nos cabe en la razón que Dios quiera admitir de regreso a un pueblo que ya fue excluido. ¿Por qué? Y vemos más adelante también en Romanos 9 que, bueno, más atrás, que Dios por misericordia va a tener misericordia de estos vasos que fueron diseñados para misericordia. Y en Romanos 11:33 habla de que son insondables los pensamientos y el conocimiento de Dios, que por misericordia va a manifestarse graciosamente al pueblo de Israel. Porque si voy a citar Romanos 11:25 y 26. Pablo, hablándonos a nosotros, a los no judíos, dice: porque no quiero, hermanos gentiles, agrego yo, que ignoréis este misterio, que Israel ha tropezado parcialmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, si está escrito en la palabra, Dios está comprometido para provocar que suceda. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. No hay ningún otro libertador para el pueblo judío que Yeshua, el Mesías. No hay otro. Entonces ahí ya está señalando, porque vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es Sión o qué es Sión? Muy correctamente, creo, podemos aplicar Sión a la Jerusalén que desciende de lo alto. La Jerusalén que viene a permanecer por 1000 años en el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces vendrá de Sión, de esta nueva Jerusalén vendrá el libertador. No hay ningún otro libertador para Israel que haya muerto y resucitado más que Yeshua. Moisés murió y se peleaban el diablo y el ángel Miguel su cuerpo. Elías subió al cielo, no murió,
no tiene derecho a interceder por los pecados del pueblo, porque no pagó por ello. Él simplemente, ¡bum!, vámonos, ¡wiu! ¡Qué lindo! Como muchas veces los cristianos, eso es lo que pensamos del rapto, ¡wow! ¡Qué lindo! ¡Vámonos! Pero si nos vamos así, no tenemos derecho a interceder con clamor y con entendimiento por la salvación de Israel. Regreso a Romanos 11:26. Entonces, dice, porque vendrá de Sión el libertador, el cual apartará de ellos su maldad. Y esta es la segunda venida de Jesús. Pero antes de que Él venga plenamente, se va a manifestar a su pueblo Israel, ¿sí? Y esa manifestación yo la veo en Zacarías capítulo, ¿qué es? 10 o 12. 12 versículo 10, que dice que en aquellos días a los habitantes de Jerusalén y a los descendientes de Judá Dios derramará espíritu de gracia y espíritu de oración. Entonces, juntándolo con Romanos 11:26, vendrá el libertador de Sion, el cual apartará de ellos su maldad. Es ese espíritu de gracia. Es algo que no merecemos, es algo que no logramos por ningún esfuerzo propio, ni aun nosotros que ya estamos viviendo la era espiritual, que ya somos nacidos del Espíritu, podemos por ningún esfuerzo producir más unción o más gracia sobre nuestras vidas que la que Él nos da. No podemos producirla. Esos son detalles misteriosos que pertenecen exclusivamente a la soberanía de este Dios y Padre nuestro. Entonces, Dios derramará en aquellos días espíritu de gracia y de oración. Y aquí es donde también nosotros, Iglesia, Amistad de Puebla La Mies y todas las demás, y todos los más cristianos que estamos siendo ayudados a voltear nuestro corazón a favor de Israel, lo hacemos básicamente por la oración. Ya oramos por Israel. Ya oramos por la salvación de este pueblo. Ya no somos nosotros quienes los juzgamos. Ya entendemos que es Dios el único que puede juzgar y debe juzgar. Este espíritu de gracia y de oración también ha caído sobre nosotros. Y si nosotros, a través de estos instrumentos como charlas de este tipo, congresos de este tipo o escudriñar la palabra, si nosotros a través de esos instrumentos percibimos más claramente esta gracia y es que nos promueve, nos impulsa a orar, vaya, si nosotros que éramos ajenos a la ciudadanía de Israel y ahora somos parte de la ciudadanía de Israel, podemos sacar beneficio para nuestras propias vidas, para nuestra comunión libre con el Padre. ¿Cómo no lo va a hacer Dios con Israel? ¿Nos va a pedir permiso Dios? En lo absoluto. Más bien nos está pidiendo colaboración, participación. Así es que, bueno, la exclusión es muy fácil de entender. La razonamos y clarito, 2 por 2 son 4. Pero la admisión que está sugiriendo Pablo en este mismo versículo, tenemos que rascarnos un poco la cabeza. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Sí, sobre todo si todavía tenemos ese velo espiritual de rechazo hacia Israel. No nos cabe. Ahora que ya somos libres de este velo, ya podemos empezar a decir, caray, entonces Dios piensa admitirlos de regreso. Y en 2 versos más adelante, Pablo dice que no te jactes por las ramas desgajadas, sino más bien teme, porque tú por la fe estás ahí y ellos por la incredulidad fueron rechazados. Pero ¿no será Dios poderoso y capaz de volverlos a injertar?
Vaya, segunda sugerencia o insinuación de Pablo en el mismo capítulo, a unos versos de distancia, la misma sugerencia de que Dios no solo puede, quiere y lo va a hacer. Y como comentábamos en la charla anterior, el libro de Apocalipsis, 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Pero claro, no hay que interpretarlo, no hay que hacer de eso una alegoría, ¿sí? Quizás con la bestia de las 11 cabezas, etcétera, si quieres, sí. Pero con estos 144,000, por favor, no intentes hacerlo alegórico. Más bien, cambia tu actitud y tu corazón y tu entendimiento para darle a Dios oportunidad de que salve delante de nosotros a su pueblo. Porque el pacto de Dios con Israel es eterno. Y como dice Pedro, el destino de Jesús como Cordero inmolado es desde antes de la fundación del universo. Entonces, para ti, para mí, claro que hay limitaciones de tiempo y de espacio, y universo y pasado y futuro, pero para Dios no. Desde antes de la fundación del universo ya estaba Jesús predestinado para esta obra. Entonces, vamos, hermanos, cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestro corazón y ejercitémonos fuertemente en orar por la salvación de Israel, en orar para que Dios siga consiguiendo que su iglesia esté lista para abrazar a Israel, aquellos, porque quiero que veamos también hoy un poco acerca de una selección, un remanente. Pero nuevamente, eso es de Dios. Él es el que decide quién está en el remanente y quién no. Y nuevamente insisto, y no va a ser por sus obras, va a ser porque este espíritu de gracia y de oración cae en ellos, se es apartada su maldad, y entonces claman y lloran como por hijo primogénito. Estoy citando la misma porción de Zacarías capítulo 12, verso 10. Y llorarán, y llorarán, y llorarán, porque mirarán a quien ellos solicitaron, demandaron que fuera traspasado. Pero este traspasado en esa misma cruz estaba pidiendo perdón al Padre por ellos, más que por nosotros. Por ellos, porque ellos sí podían saber lo que estaban haciendo. Tú y yo, no hombre, andábamos en las tortas, andábamos en los panuchos, andábamos en el fútbol, andábamos en la jerga. Ni Dios teníamos más que algo ahí de religión. Nosotros no sabíamos lo que estaba sucediendo. Israel, el Sanedrín, sí sabía lo que estaba haciendo. Y yo quiero dejar estas palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, muy dentro de un contexto bastante verdadero. Ellos sí sabían que estaban sacrificando al Cordero de Dios, pero el velo no se los permitía. Ya fui a dar la vuelta. Regresamos entonces a su exclusión y su admisión. Pablo está diciendo que hay definitivamente una sinergia, un dinamismo en Dios para admitirlos de regreso, traerlos de regreso, reinjertarlos. Ahora, quiero pasar a las otras dos palabras que son continuación una de la otra, del verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Reconciliación y vida entre los muertos. Pablo nos dice que nosotros andábamos perdidos
en ignorancia. Y Santiago, Pedro, dice que nos ha traído para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de tinieblas a luz. Usted y yo vivíamos en tinieblas. Y por la gracia de Dios estamos dejándolas. Técnicamente o escrituralmente pudiéramos decir es que ya salimos de las tinieblas, pero nuestra conducta y nuestros razonamientos y nuestras palabras y nuestras maneras de expresarnos, en este caso para Israel, no. Creo que tenemos que reconsiderar si estamos fuera de las tinieblas plenamente. Creo que tenemos que reconsiderar que estamos en un proceso en donde al acercarnos a Jesús nos alumbra más y empezamos a ver y empezamos a cambiar. Entonces, la reconciliación del mundo con Dios. Qué gracia, qué misericordia del Padre. Qué deseo del Padre, porque de tal manera Dios amó al mundo, no a Israel, al mundo, para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. Esta reconciliación, pues miren, se oye pesado, pero en cierta medida, la nación de Israel no murió en la cruz por nosotros, pero la nación de Israel ha vivido un rechazo tremendo de la gente del mundo a su conducta religiosa y aún de nosotros los gentiles nacidos de nuevo que no entendemos el misterio y igualmente les rechazamos. ¿A qué grado en la historia de la iglesia cristiana es la evidencia de nuestra ignorancia que hasta hace unas décadas atrás que comenzó el movimiento judío mesiánico? Antes de que este movimiento espiritual se fuera echado a andar por judíos creyentes en Jesús que ya eran cristianos, pero que el Espíritu Santo les empezó a decir, diciéndoles, no está nada mal que seas judío, no tienes por qué negar tu judaísmo, yo soy judío, les dice Jesús. ¿A qué grado llegó nuestro extravío como iglesia? Que cuando un judío había recibido a Jesús con algún lindo cristiano, al empezar a asociarse con la iglesia llegaba a decir, bueno, a partir de ahora ya no eres judío, eres cristiano. Y ya no es válida tu circuncisión, sino la del corazón. Yo pregunto, ¿cómo puede alguien circuncidado en la carne, ¿sí?, del prepucio de su carne, cómo puede dejar de estar circuncidado? Y aunque efectivamente la circuncisión que Dios busca es la del corazón, no la del cuerpo, siempre Pablo nos dice que todo lo que en el antiguo pacto se dio era sombra de lo que habría de venir. Por lo tanto es válido, es una señal válida. La circuncisión es el pacto, es la firma del pacto de Dios con Abraham. Entonces no puede ser menospreciada o minusválida. Tiene que ser llevada a su contexto pleno, la circuncisión del corazón. Efectivamente, todo lo que se practica en el antiguo pacto es sombra de lo que habría de venir. Entonces todo lo que está en el antiguo pacto quiere Dios meterlo en la plenitud. Quiere meterlo en esa exposición plena que es el nuevo pacto en Jesús, el Mesías. Para que todos los que vivieron desde pequeños entrenados en este judaísmo, en la ley, en la Torá, todos los que fueron circuncidados varones judíos al 8º día, cuando conocen a Jesús, ¡wow!, entran en una plenitud. Pero no proceden de paganismo, no proceden de una falsa doctrina, no proceden de una secta, proceden de la verdad, no entendida, no revelada, pero la verdad. Es el mismo Dios, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y mañana.
Por eso es que nosotros podemos tener una comprensión plena desde el principio, Génesis 1 hasta Apocalipsis, el final de esta narración de amor. Entonces, hermanos, la iglesia llegó a estar tan extraviada que obligaba a un judío a negar su judaísmo para volverse cristiano. Era un error total. Y por eso el Espíritu Santo, en esta época en donde ya se están restaurando todas las cosas para glorificar a Dios con mayor plenitud en nuestras vidas, en nuestras acciones, en esta época de restauración, Dios empezó 3, quizás 4 y hasta 5 décadas atrás, a mover a los judíos que estaban entendiendo a Jesús como su Mesías, a que dejen de tener miedo de la iglesia y del cristianismo para pasarse a la cultura cristiana, que muchas veces es un yugo que ponemos, una cultura y no una fe. Y dejaran de tenerle miedo y volverse cristianos negando su judaísmo. Esto comenzó hace unas décadas. Este es el tiempo de la restauración de Dios. Entonces ahora un judío ya tiene comunidades judío-mesiánicas en donde Jesús es el centro de la adoración y en donde ellos, su liturgia es bien judía. Tienen los rollos de la Torá, se ponen kipá, talit, cantos hebreos y son plenamente hijos de Dios nacidos de nuevo, en donde Jesús, Yeshua, es el centro pleno de su adoración, igual que la de usted y la mía, nada más que somos gentiles y nosotros decimos Cristo. Nada más, eso es todo. Pero son válidas las liturgias que adoran a Jesús. Entonces, la reconciliación del mundo con Dios es esto, venir a ser entendidos de este Dios. Pero la vida de entre los muertos habla fuertemente de que Israel, en este tiempo que ha tropezado y que ha pagado el rechazo del hombre, y mire que nos duele cuando nos rechazan seres queridos. Nos duele cuando nos rechazan gentes que quisiéramos nos respetaran y nos rechazan. ¿Cuánto más a ellos? Esto es una necesidad humana, ser aceptado. ¿Y por quién? Pues por el hombre, el padre, la madre, el primo, el hermano, la novia, la esposa. Todos tenemos esa necesidad de ser aceptados por el hombre. Y el hombre le ha volteado al judío la aceptación y ha hecho chistes, bromas, anécdotas y leyendas, como en la época medieval los judíos envenenaban los pozos, allá 1300 con la peste bubónica. ¿Sí? Ellos envenenaban los pozos de agua de estas poblaciones porque querían destruir el cristianismo. Eso está, ¿cómo se dice?, escrito en la historia de la Inquisición. Los judíos han pagado cierto precio por el desprecio de la raza humana. Y entonces creo yo que es tiempo de que nosotros, los judíos, los cristianos nacidos de nuevo, que estamos entendiendo esta pasión de Dios por Israel, dejemos de rechazarlos y hagamos lo opuesto. Les afirmemos como un pueblo escogido, como un pueblo aceptado. Si tú llegas a tener contacto con un judío, abrázalo, sonríele y dile: no me conoces, pero tu Dios se me manifestó y tú para mí, mis respetos, lo que han sufrido ustedes por causa de su judaísmo, etcétera, etcétera. No sabes la sanidad que el Espíritu Santo va a estar causando en él, aun cuando no vive dentro de él, pero mora alrededor de él, porque el pueblo de Israel es rodeado, es circundado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la reconciliación es como vida entre los muertos. Y tú y yo entendemos el deseo y el fenómeno que va a suceder
en nuestras propias vidas en un futuro cercano. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. Tú y yo tenemos esa promesa. Juan capítulo 11, Jesús le dice a la judía María: yo te digo que tu hermano va a resucitar. Y ella le contesta: sí, Señor, yo sé que en el día del juicio, en el día final, Él resucitará. Y Jesús le dice: yo soy, María, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ¡pum!, se mete al asunto de ir por Lázaro a la tumba y lo saca de la tumba. Hombre, la doctrina de la resurrección no es de cristianismo, es hebreo, es el libro de Daniel, etcétera, etcétera. Amados hermanos, en amistad de la mies, qué bueno que se me siga sintiendo la pasión por este tema. Qué bueno que la pueda seguir viviendo con mi esposa, que les manda saludos, mis hijos también. Qué bueno que aquí en el Rancho Agua Viva, en el instituto, puedo estar sembrando estas semillas a jóvenes que todavía están en formación, para que consideren esa sombra de antisemitismo callado que tenemos la mayoría de los cristianos, y combatan contra ellos y salgan de esta preparación amando a Israel. Qué bueno todo esto. Y qué bueno de esta oportunidad, de este Congreso Israel, el reloj de Dios. Vida de entre los muertos es lo que Pablo está sugiriendo aquí, directamente, de que es lo que les va a acontecer a su pueblo, a su nación. Ahora, Pablo dice en el versículo 26, todo Israel será salvo, pero en el capítulo 9, está hablando de que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que descienden por la promesa. Y habla también del remanente, y habla también de vasijas de misericordia. Entonces ahí sigue estando el misterio de Dios, y ahí seguiremos buscando a Dios para pararnos con acciones claras de misericordia, para ver cómo impulsamos dentro de esta linda iglesia cristiana de la cual yo soy parte. Y no estoy acusando a la iglesia como si fuera sentencia, sino para que volteemos a Dios con humildad y dejemos que Él nos siga enseñando con su palabra. Y sigo yo acusándome a mí mismo por 17 años de estos 34 que llevo caminando con Jesús. Nadie me enseñó, nadie me avisó, nadie me alumbró, nadie me exhortó, nadie me regañó, nadie me puso las escrituras enfrente, sino hasta que estuvimos viviendo en Israel, que fue Dios, y no otro pastor, ni un cristiano, ni un misionero el que nos abrió los ojos. Fue Dios el que nos dijo: mira, Chuy, miren, Chuy y Fernanda, esto es lo que yo tengo para mi pueblo. Resurrección de entre los muertos. Cuando yo puedo vivir estas doctrinas ocultas, que son sanas, que son de vida, las puedo vivir yo, me siento como uno que está resucitando de entre los muertos. Estoy resucitando de una doctrina incompleta, una doctrina rígida, dura, basada en obras cristianas, una doctrina de el juzgarnos unos a otros fuertemente, criticarnos, y sobre todo una doctrina que enfatiza las liturgias cristianas y no la salvación, que es por fe. Todo esto yo me atrevo a pensar que está en la iglesia, pero sé que Dios ama a esta iglesia, y sé que Dios, por su Espíritu, se mueve fuertemente en esta iglesia, y por eso le dio, como dice Pablo en Efesios, Dios le dio a la iglesia 5 ministerios: el apóstol, que puede ayudar a los pastores en sus crisis; el profeta,
que va a causar temblor y temor delante de Dios con sus mensajes. El evangelista apasionado por la salvación de las almas, que va a llevar a la iglesia, a muchos miembros de la iglesia, a apasionarse. El pastor, oh, tan tranquilo, tan paciente, tan golpeado también y tan traicionado. Y el maestro, que tiene que aclarar la doctrina, tiene que esclarecer los puntos que aún no se han conocido. No pretendo ser maestro, pero sí busco compartir lo que estoy viviendo, lo que baso en la Biblia y lo que difícilmente alguien pueda venir a cambiármelo. Y si lo hace, amén. Amén. Mientras tanto, yo bendigo a Israel, oro por la paz de Jerusalén, oro por la salvación de Israel, mañana y tarde, cortito y largo, diferentes momentos. Pero creo que es una tierra muy buena donde sembrar estas semillas de oración y de intercesión en la resurrección de los muertos de la nación de Israel. La primera que murió delante de Dios por aferrarse a la ley, por aferrarse a sus obras. La última que va a resucitar porque va a ser reconciliada con Dios por medio de la revelación. Nosotros, los gentiles, ni fuimos los primeros en morir delante de Dios, ni fuimos los últimos en resucitar, reconciliándonos con Dios. Estamos en medio, debemos de practicar la amplitud de amor, la amplitud de confesión, la amplitud de profesión de nuestra fe. Agradezco mucho esta oportunidad. Bendigo la vida de ustedes. Yevarejeja Adonai beishmereja. Yaer Adonai panaveleja bijuneja veyasem leja shalom. Es la bendición arónica del capítulo 4 del libro de Números, en donde Dios dice que sea Él el que te bendiga y te guarde, sea el Señor quien tenga de ti misericordia, y sea Él el que alce su luz sobre ti y toda su presencia para que puedas vivir en paz. Shalom, Lehitraot, espero nos podamos ver pronto.